Que el Señor los bendiga. Una vez más, estamos para compartir una preciosa palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, madrugada del sábado, 8 de noviembre. Y voy a compartir una palabra la cual se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 49 y en el verso 14 y 15. Voy a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Una preciosa palabra, una palabra muy hermosa que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche. Amén. La palabra del Señor nos enseña que el pueblo del Señor pensaba en su corazón que Dios se había olvidado de él. Pero el Señor hacía una pregunta y a la vez le respondía: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? El Señor estaba queriendo hacer entender: ¿podrá una madre olvidarse de su hijo? Pero aún así, dice el Señor, aunque olvide ella, es decir, una madre puede llegar a olvidarse de su hijo, pero aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Un precioso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y una vez más le he puesto un título, y es: Dios no se ha olvidado de ti. Sea cual sea la situación que estés pasando en este momento, quizás ha llegado enfermedad a tu vida, quizás ha llegado la soledad, quizás tantas deudas te lleven a maquinar tu mente y no puedas conciliar el sueño en esta misma noche. Y tantos pensamientos vengan a tu mente y pienses en tu corazón que Dios se ha olvidado de usted. Pero el Señor hoy trae una respuesta a través de su palabra. Y Él nos enseña que aunque se olvide la madre de lo que dio a luz, que Él nunca se va a olvidar de sus hijos. Y esta palabra me llevaba a una preciosa reflexión. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de San Lucas, capítulo 15 y verso 11, acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice que el menor de ellos le pidió a su padre que le diera sus bienes para irse de su casa, para poder gastarlo en aquello que él quería, que su corazón anhelaba. Y el padre obedeció y le dio los bienes que le correspondían a este hijo menor. Y dice que a los pocos días él se fue de la casa de su padre y gastó todo aquello que el padre le había dado en todo lo que había anhelado su corazón. Pero no solo dice que lo gastó, sino que lo malgastó para suplir esa necesidad que había en su corazón, quizás esa codicia. Y dice que llegó el momento en que lo gastó todo. Y mientras este joven tenía ese dinero que el padre le había dado, estaba rodeado de amistades. Pero dice que cuando lo hubo malgastado todo, se encontró solo. Se sintió vacío. Y aún se sintió con hambre. Y allí se acordó lo bien que él estaba en la casa de su padre, que su padre nunca le había hecho faltar nada.
Y dice que tenía tanta hambre que buscó a un trabajo y dice que un hombre lo puso a apacentar cerdos. Y dice que él anhelaba aún comer esa comida, ese desecho que comían los cerdos. Pero dice que nadie le daba. ¿Y qué significa esto? Cuando nuestro corazón se aparta de Dios, primeramente el enemigo viene y nos ofrece lo que a nuestros ojos parece bien. Nos engaña, nos aparta del camino del Señor. Pero como Él es mentiroso, nada dura para siempre. Y Él siempre te está engañando, te atrapa, pero luego manifiesta lo que realmente es, padre de mentira. Y este joven se encontró en un momento apacentando cerdos. ¿Qué significa esto? Que así tiene el enemigo a todos aquellos que están apartados de Dios, apacentando cerdos. Quizás revolcándose en la inmundicia de este mundo, en el pecado, en la maldad. Y dice que este joven, encontrándose en esa condición, ahí pudo comprender que había tomado una mala decisión al apartarse de la casa de su padre. Y dice que volviendo en sí dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el pensamiento de este joven. Ella se sentía indigno de ser llamado hijo de Dios. Se encontró, tal vez, tan sucio, espiritualmente hablando, con tanto pecado. Se sintió tan indigno que dijo: voy a volver a la casa de mi padre, me voy a reconocer ante él, pero yo sé que no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a pedirle que me haga como uno de sus trabajadores. Y dice que al tomar esta decisión, se encontró regresando a su casa, a casa de su padre. Y dice que viniendo lejos él aún, el padre estaba en la puerta de su casa esperando verlo volver. Y dice que al verlo de lejos, dice que se conmovió el corazón de su padre, se alegró de que su hijo estaba volviendo. Quizás todo este tiempo que él se encontraba en fiestas, quizás rodeado de estos falsos amigos, su padre lloraría cada noche, clamaría al Señor, pidiéndole que pueda volver ese hijo. Y dice que el padre al verlo fue movido a misericordia, dice que corrió a recibirlo. Dice que lo abrazó, que lo besó. Y él una vez más dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el pensamiento del hijo. Mas sin embargo el padre mandó, dice que le pusieran nuevas vestimentas. Dice que mandó que le pusieran el mejor anillo, que matasen al becerro más gordo para comer, para alegrarse, para regocijarse, para hacer fiesta. Porque el padre dijo: mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Qué significa esto?
que cuando estamos lejos del Señor, estamos muertos en nuestros delitos, pecados. Estamos muertos espiritualmente, aunque respiremos. Y el Padre se goza cuando un pecador se arrepiente y dice que hay fiesta en el cielo. Y la palabra del Señor nos enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dios tiene planes de paz para con nuestras vidas. Quizás en tu corazón te sientas tan indigno de volver a Dios, de buscarlo. Pero la palabra del Señor hoy te enseña que el Padre está a la puerta y te llama. Está anhelando volverte a regresar a casa. Y no te va a juzgar, no te va a señalar, te va a abrazar. Te va a poner una vestimenta de gala y el mejor anillo que representa el compromiso. Te va a sacar esas vestiduras viles. Te va a vestir de gala. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 33 y verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te está invitando a que le busques, a que hables con Él. Y te promete que Él te va a responder. Sea cual sea tu situación, Dios te está esperando, porque Él no se ha olvidado de ti. Como decíamos al principio en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 14 y 15. Pero Sión dijo, me ha olvidado Jehová. Quizás sea ese tu pensamiento. Y el verso 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y el Señor te dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor no se ha olvidado ni se va a olvidar nunca, porque sos su creación, la niña de sus ojos. Y a través de esta preciosa palabra te está invitando a volverte a Él. Que ya dejes de escuchar esas voces que el enemigo pone en tu cabeza y te hace sentir tan indigno, tan sucio para ser recibido por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás pases noches en velas. Quizás sea tan grande el dolor que hay en tu alma, en tu corazón, que te sientas tan solo, tan sola, tan incomprendido. Y no puedas comprender que no se duerme aquel que guarda tu vida, que Él está siempre. La palabra del Señor nos dice que Él está a la puerta y te llama. Dice que al que abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este mensaje es una invitación a clamar a Dios con todo tu corazón. Jeremías, capítulo 29, verso 13, dice la palabra del Señor. Entonces me invocaréis y oraréis a mí y me buscaréis y me hallaréis, dice la palabra del Señor. Pero dice que lo van a hallar cuando lo busquen de todo corazón. Hoy el Señor te está haciendo una invitación a buscarle,
a confesarle como este hijo pródigo le confesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Te está invitando el Señor en esta noche a reconocer tus fallas, pero que no tengas miedo. Dios no quiere que tengas miedo, porque Él no te va a juzgar. Él te va a abrazar, te va a consolar, te va a sanar. Y quiero compartir otra palabra, la cual se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 29. Una preciosa palabra. Y dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué preciosa la palabra del Señor, cómo el Señor nos habla, cómo nos enseña. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, donde sea que estés, quizás en tu habitación, quizás encerrado en la oscuridad, dice que si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Como decía hoy, clama a mí y yo te responderé. Así te dice el Señor. Donde estés, pero si lo buscas de corazón lo vas a encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Libro de Salmos, capítulo 91, verso 15 y 16, dice así: Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará y yo le responderé. A veces creemos que Dios no habla, no escucha, pero no le buscamos como Él quiere, con un corazón sincero. Que nos presentemos delante de su presencia tal cual somos y estemos. De la manera en la que nos encontremos, que nos podamos presentar ante Él con un corazón sincero. La palabra del Señor nos dice que el corazón contristo y humillado no lo despreciará el Señor. Eso está esperando el Señor. Porque Él no se ha olvidado de ti, como decía el mensaje. Quizás han pasado años. Quizás has probado en tantas cosas para saciar la sed de tu alma. Y aún así te sientas vacío, vacía, triste, angustiada. Quizás estés rodeado de amigos, de personas. Y aún así no le encuentres el sentido a tu vida. Tu alma es que clama, anhela a su Creador, el Padre que nos creó. Eso es lo que necesita tu alma. Por eso muchas veces te vas a encontrar haciendo tantas cosas y aún así te sientas vacío. Porque somos la creación de Dios y nuestra alma es la que clama por su Creador. Por eso muchas veces decimos, no sé, me siento mal, me siento triste, pero ni siquiera sé yo por qué es. Esa es tu alma que está clamando. La palabra del Señor nos enseña
Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Debemos ir a Dios cuando ya probamos por tantos lados y en tantas cosas y no hemos encontrado la paz, esa paz que anhela muchas veces el alma. Y Dios te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso su palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque este mundo nos ofrece una paz momentánea, pasajera. Y por eso muchas veces te sentís feliz por momentos, pero de repente viene nuevamente la depresión, la tristeza, la soledad. Y quizás muchas veces te has preguntado qué sentido tiene tu vida. ¿Para qué fuiste creado, creada? Dios mismo fue el que te creó con un plan, con un propósito divino. Porque ninguno de nosotros venimos a este mundo por casualidad. Y hoy Dios quiere saciar la sed que hay en tu alma, que hay en tu corazón. Y quiere responder quizás a los pensamientos que han venido. Quizás te has dicho: Dios se olvidó de mí, no. Dios a mí no me ve, Dios a mí no me escucha. Pero Él no se ha olvidado. Y ha venido con esta palabra a responderte. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, te dice el Señor. Nunca se olvida el Señor de sus hijos. Los espera, como ese padre anhelaba ver llegar a su hijo que andaba perdido en el mundo, gastando en deleites. Y quizás pueda ser que, como muchos jóvenes, pasen noches de fiestas, de alcohol, pero el Señor sabe que cuando llegas a tu casa te sentís vacío, te sentís triste. Por eso Él te está invitando a través de su palabra a reconocerte como se reconoció este hijo pródigo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él te está esperando, porque quiere ayudarte, fortalecerte, consolar tu corazón que está cansado de tristeza. Quizás ya no tengas fuerza para despertar cada mañana. Pero Dios, a través de su palabra, está queriendo hacerte saber y entender que hay planes para tu vida. Él quiere hacerte saber cuánto te ama, cuánto anhela verte volver a sus brazos de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo te ama. San Juan capítulo 3, verso 16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira si no va a ser grande el amor de Dios para con su vida.
Dios está a la puerta y te llama, porque no se ha olvidado de ti, aunque ese sea tu pensamiento. Y esa vestimenta nueva que el Padre le ponía a su Hijo al regresar a casa, representa lo que Dios hace en nuestras vidas. Él lava nuestras vestiduras, nos limpia del pecado, de la maldad, nos consuela, nos quita toda carga, toda tristeza, toda angustia y nos reviste como sus hijos. La palabra del Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos para Dios. Pero el diablo te tiene apacentando cerdos en el mundo. Quiere colocarte un anillo, el Padre, que representa un nuevo pacto. Si como decía la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4 y verso 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero ¿cuándo? Cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. El Padre quiere hacerte saber y quiere recordarte que Él no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de sus hijos. Quizás aún las personas que amas se han olvidado, se han apartado. Quizás en ese momento en donde más necesitabas de un consuelo, de una palabra de aliento, de un abrazo. Porque la palabra misma nos dice que aún tu propia madre se puede olvidar de ti, pero el Señor nunca se va a olvidar. Y este es el mensaje de esta noche. Dios no se ha olvidado de ti. Te está esperando. Está guardando a la puerta para verte regresar. Porque te ama. Con amor eterno. Te invito a reflexionar a través de esta palabra. Y le pido al Señor que pueda ser libre de todos esos dardos que el enemigo envía a tu mente para que estés deprimido, para que estés triste. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor te dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso te invito a buscarle de todo corazón, a reconocerte si le has fallado, si te has apartado, si se ha enfriado ese amor que quizás en algún momento tuviste por Él. Dios está para recibirte con los brazos abiertos, como un padre a su hijo, porque te ama y te espera. Que Dios te bendiga a través de este mensaje y que su Espíritu Santo sea quien tome dominio y control de tu mente y de tu corazón. Como siempre digo, Jesucristo te ama.